Un ranchero pobre se vio obligado a casarse con un desconocido de 180 kilos por una vaca, pero cerró la puerta con llave esa noche. El sonido de la llave al girar no debería haber hecho temblar tanto las manos de Malachi. Después de todo, era su noche de bodas. Pero nada de este arreglo lo había preparado para la forma en que Cora se movía por la pequeña habitación, comprobando las ventanas, probando el picaporte 2 veces como si las estuviera protegiendo de algo o de alguien del exterior. Esperaba lágrimas, tal vez ira, incluso asco. Lo que no esperaba era la extraña calma en sus ojos cuando finalmente se giró para mirarlo, como si hubiera estado planeando este momento durante meses. La mujer, que apenas había pronunciado 3 palabras durante toda la ceremonia, ahora se movía con una determinación sin sentido. «Te preguntas por qué nos encerré», dijo, en un tono de voz más bajo del que él recordaba de su breve encuentro de esa mañana. Había algo más. Un acento que no había notado antes, refinado de una manera que no encajaba con la cruda descripción que Sterling Bond le había dado. Malachi asintió, incapaz de encontrar las palabras. Se suponía que el matrimonio arreglado sería sencillo. Su desesperada necesidad de ganado para salvar su rancho en crisis. ¿Su necesidad de qué? ¿Exactamente? Sterling había sido vago al respecto, solo mencionando algo sobre las deudas de su padre y las limitadas opciones para una mujer de su tamaño. Pero ahora, al verla sacar algo pequeño y metálico del bolsillo de su vestido, algo que reflejó la luz de la lámpara de una manera que lo dejó sin aliento, Malachi se dio cuenta de que se había estado haciendo las preguntas equivocadas todo el tiempo. La verdadera pregunta no era por qué Sterling Bond había estado tan ansioso por concertar este matrimonio, ni siquiera porque ella había accedido. La pregunta era por qué había estado preguntando por él específicamente durante semanas antes de que Sterling se acercara a él para hablar del trato. ¿Y por qué? Cuando pensó que él no la miraba, sonrió como si acabara de ganar algo por lo que había luchado toda su vida. El objeto metálico desapareció dentro de su vestido antes de que Malachi pudiera verlo bien. Pero el breve vistazo había sido suficiente para helarle las venas. Parecía una llave, no la llave de hierro que acababa de usar en la puerta, sino algo más pequeño, más delicado, como las que abrían joyeros o cajas fuertes pequeñas. Cass se acercó a la ventana y miró a través de las finas cortinas. Su enorme figura, sorprendentemente grácil, cambiaba el peso de un pie a otro. La luz de la luna le iluminó un lado del rostro, y Malachi notó algo que le revolvió el estómago. Su piel era demasiado limpia, demasiado suave para alguien que supuestamente había pasado años trabajando duro para pagar las deudas familiares. Sus manos, cuando firmó los papeles del matrimonio esa mañana, eran suaves como piedras de río. Su rancho colinda con la antigua propiedad de los Miller, dijo sin volverse, con la voz aún impregnada de ese acento refinado que no había estado presente durante la ceremonia. El tramo donde el arroyo gira hacia el norte antes de llegar a la carretera principal. A Malachi se le secó la garganta. La propiedad de los Miller llevaba 3 años abandonada. Desde que la familia hizo sus maletas y se marchó en plena noche, nadie comentaba el motivo de su marcha, pero todos en el pueblo sabían que tenía algo que ver con los desconocidos que habían estado preguntando sobre derechos de propiedad y prospecciones minerales. ¿Cómo sabes de la casa Miller?, logró preguntar, con la voz apenas por encima de un susurro. Cora finalmente se giró para mirarlo. Y a la luz de la lámpara, su mirada tenía una agudeza que la hacía parecer completamente distinta a la tímida mujer que había estado a su lado en el altar. Porque he estado vigilando ese arroyo durante 6 meses, esperando el momento oportuno para acceder a él. La confesión golpeó a Malachi como un puñetazo. No se trataba de las deudas de su padre ni de sus limitadas perspectivas de matrimonio. Se trataba de sus tierras, en concreto de la parte que conectaba con la propiedad Miller. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de importante un tramo de arroyo y unas tierras de cultivo abandonadas como para que alguien se sometiera a la elaborada farsa de un matrimonio concertado? Sterling Bond no es solo un ganadero, ¿verdad?, preguntó Malachi.
Las piezas de un rompecabezas que no entendía comenzaban a formarse en su mente. La expresión de Cora permaneció indescifrable, pero se apartó de la ventana y se sentó pesadamente en el borde de la cama, haciendo que el marco de madera se hundiera bajo su peso. Por un instante, la mirada calculadora de sus ojos se suavizó, y Malachi vislumbró algo que podría haber sido arrepentimiento. Sterling Bond es muchas cosas, dijo en voz baja. Pero mañana por la mañana, cuando salga el sol, desearás no haber oído nunca su nombre. Porque el ganado que te prometió ya está de camino a tus pastos. Y una vez que llegue, no habrá vuelta atrás. La forma en que lo dijo le heló la sangre a Malachi. Se suponía que el ganado salvaría su rancho, que le daría el nuevo comienzo que necesitaba desesperadamente. Pero la seguridad en la voz de Cora sugería que podrían ser precisamente lo que lo destruyó. Malachi sintió que las paredes de la pequeña habitación se cerraban a su alrededor. La mujer sentada en su cama no era la solterona desesperada que Sterling había descrito. Ella era algo completamente distinto, algo que requería una planificación cuidadosa y meses de preparación. Pero lo que más lo aterrorizaba era su forma de hablar del ganado, como si fuera una trampa en lugar de una salvación. ¿Qué pasa cuando llegan?, preguntó, sorprendido por la firmeza de su voz a pesar del caos que sentía en el pecho. Cora estudió su rostro un buen rato, como si sopesara cuánta verdad podía admitir. No son ganado común, Malachi. Cada uno ha sido especialmente seleccionado, criado para un propósito muy específico. Cuando pasten en tu tierra, sobre todo cerca de ese arroyo, descubrirán algo que lleva años enterrado allí. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Malachi recordó todas las veces que había caminado por esa zona de su propiedad, sin notar nada inusual en el suelo, ni en cómo la hierba crecía formando extraños patrones cerca del agua. Pero ahora que lo pensaba, siempre había habido algo extraño en esa zona. La forma en que sus caballos evitaban beber de ese recodo del arroyo, la forma en que los pájaros nunca parecen anidar en los árboles cercanos. Enterrado, repitió, su voz apenas audible. Hace 3 años, la noche antes de que desapareciera la familia Miller, alguien enterró una serie de contenedores metálicos en el lecho de ese arroyo, dijo Cora, sin apartar la mirada de su rostro. Contenedores llenos de documentos que ciertas personas poderosas matarían por mantener ocultos. Sterling Bond ha estado buscando esos contenedores desde entonces. Pero necesitaba acceso legítimo al terreno para realizar una excavación adecuada. Malachi sentía las piernas débiles. Se hundió en la única silla de la habitación, pensando a toda velocidad en las implicaciones. Y casarse conmigo le da ese acceso. Casarse conmigo le da ese acceso, corrigió Cora. Porque como tu esposa, tengo derechos legales sobre la propiedad. Derechos que Sterling puede ejercer a través de varios acuerdos comerciales que ya ha preparado. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. Sterling no había estado ayudando a un ranchero desesperado y a una mujer incasable. Había estado orquestando una elaborada apropiación de tierras disfrazada de caridad. Pero algo en el tono de Cora sugería que este engaño tenía aún más matices. ¿Quién eres realmente?, Malachi preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Cora volvió a meter la mano en su vestido, esta vez sacando una pequeña carpeta de cuero que le entregó con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía de una mujer mucho más joven y delgada, con un vestido caro, de pie junto a un hombre con un traje elegante. El rostro de la mujer era inconfundiblemente el de Cora a pesar de la dramática diferencia en su apariencia. Me llamo Cordelia Eastman, dijo en voz baja. Y el hombre de esa fotografía es mi esposo, James Eastman. El mismo James Eastman cuya firma está en cada documento enterrado en el lecho de tu arroyo. Los documentos que prueban que ha estado robando dinero del gobierno territorial durante los últimos 5 años. Malachi miró la fotografía con manos temblorosas. Si ya estás casado, entonces nuestra ceremonia de hoy fue ilegal. La expresión de Cora se endureció. No si James Eastman está muerto. Lo cual,
Según el registro oficial que Sterling ayudó a crear, lleva 6 meses muerto. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre ellos. El problema es que James está muy vivo y no tiene ni idea de que acabo de obtener la libertad legal para testificar en su contra. El sonido de cascos afuera los dejó a ambos paralizados. Malachi se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas, con el corazón latiéndole con fuerza. A la luz de la luna, pudo ver al menos 20 cabezas de ganado siendo conducidas hacia sus pastos por 3 hombres a caballo. Incluso desde esa distancia, algo en los jinetes le ponía los pelos de punta. Se movían con precisión militar, no como peones de rancho comunes entregando ganado. «Llegan temprano», susurró Cora, con la voz tensa por el miedo. Sterling dijo que no llegarían hasta mañana por la tarde. Malachi se volvió hacia ella, con la fotografía aún aferrada en sus manos temblorosas. «¿Por qué se mueve más rápido de lo previsto?» «Porque viene alguien más», dijo, levantándose de la cama con una urgencia sorprendente para alguien de su tamaño. «James me ha estado rastreando durante semanas. Si ha descubierto dónde estoy, Sterling necesita esos documentos antes de que mi esposo llegue con alguaciles federales». Las implicaciones golpearon a Malachi como un puñetazo. Su rancho estaba a punto de convertirse en el centro de un conflicto entre funcionarios corruptos, fuerzas del orden federales y cualquiera que quisiera hacerse con pruebas que aparentemente podrían destruir carreras y vidas. Y él estaba atrapado en medio, legalmente atado a una mujer cuya existencia misma era parte de un elaborado engaño. «¿Qué me pasará cuando esto termine?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La expresión de Cora se suavizó con algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. «Sterling no puede dejar testigos. Malachi. Una vez que se recuperen esos documentos, cualquiera que sepa de su existencia se convierte en una carga. Eso te incluye a ti, a mí y probablemente a esos peones que arreaban el ganado». La naturalidad con la que ella habló de sus muertes inminentes le revolvió el estómago a Malachi. Pero peor que el miedo era la creciente comprensión de que había sido manipulado desde el principio. Su desesperada necesidad de ganado, su rancho en decadencia, incluso su reputación de hombre honesto que se ocupaba de sus propios asuntos. Sterling había usado cada vulnerabilidad en su contra. «Tiene que haber una salida», dijo. «Más para sí mismo que para Cora». «Sí, lo hay», respondió ella, sacando otra cosa de su vestido. Esta vez era un pequeño trozo de papel doblado varias veces. «Antes de engordar tanto, antes de convertirme en coramático, era contable. Sé exactamente qué hay en esos contenedores enterrados y sé cómo usar esa información». Malachi desdobló el papel y se encontró mirando un mapa detallado de su propiedad con marcas X que indicaban ubicaciones precisas a lo largo del lecho del arroyo. Pero lo que le heló la sangre fue darse cuenta de que una de las décimas estaba justo debajo de su casa. «Sterling no sabe nada del contenedor enterrado bajo tu sótano», continuó Cora, con la voz apenas por encima de un susurro. «El que contiene los contratos originales que James firmó con el gobernador territorial. Si logramos llegar antes de que los hombres de Sterling terminen la excavación, podríamos tener pruebas suficientes para poner a los alguaciles federales en su contra». Afuera, el sonido del ganado se hizo más fuerte, y Malachi oyó voces que gritaban órdenes. Los hombres se acercaban, y con ellos llegaba la maquinaria del plan de Sterling. Pero ahora, mirando el mapa en sus manos, Malachi se dio cuenta de que el hombre que intentó usarlo podría haber cometido un error de cálculo crítico. La evidencia más dañina no estaba enterrada donde Sterling creía. Estaba justo debajo de sus pies, y solo Cora sabía cómo encontrarla. Un golpe seco en la puerta los sobresaltó a ambos. El sonido era demasiado controlado, demasiado mesurado para ser amistoso. Malachi miró a Cora, cuyo rostro había palidecido a pesar de su compostura anterior. «Malachi Brooks», una voz de hombre llamó desde afuera. «Tenemos que hablar sobre la entrega de ganado». No era la voz de Sterling.
Este hombre hablaba con la pronunciación nítida de alguien educado en el este, alguien acostumbrado a dar órdenes y a que se las cumplieran sin rechistar. Malachi reconoció el tono de su breve tiempo en el ejército territorial. Esta era la voz de alguien que consideraba la vida humana prescindible. No respondas, susurró Cora con urgencia. Es Theodore Grimm, el compañero de Sterling. Si está aquí personalmente en lugar de enviar a sus hombres, significa que algo salió mal con su cronograma. Llamaron a la puerta de nuevo, con más insistencia esta vez. Señor Brooks. Sé que está ahí con su recién casada. Felicidades por el matrimonio. Por cierto, Sterling habla muy bien de ustedes dos. Malachi sintió el sudor en la frente a pesar del aire fresco de la noche. La forma en que Grimm enfatizó la palabra ambos sugería que sabía exactamente quién era Cora en realidad. Su engaño cuidadosamente urdido ya se estaba desmoronando, y ni siquiera habían superado su primera noche como marido y mujer. Tenemos unos 30 segundos antes de que deje de ser cortés, dijo Cora, moviéndose hacia un rincón de la habitación donde las tablas del suelo se veían ligeramente diferentes del resto. Ayúdeme a mover esta alfombra. Malachi se arrodilló junto a ella y retiró la pequeña alfombra tejida, revelando una sección del suelo que había sido cuidadosamente cortada y colocada en su lugar. Debajo había una abertura estrecha, lo suficientemente ancha como para que una persona pasara. ¿Esto lleva al sótano?, preguntó. Conduce a un espacio de acceso que conecta con tu vendedor. Corrección de Cora. Lo preparé hace meses, cuando aún intentaba averiguar cómo acceder a tu propiedad sin levantar sospechas. Que admitiera que llevaba meses planeando esta infiltración debería haber enfadado a Malachi. Pero quedó impresionado por su meticulosidad. Sea lo que fuere, Cora no era de las que dejaban las cosas al azar. Señor Brooks. La voz de Grimm volvió a oírse, pero esta vez acompañada del sonido de varios pasos y lo que podría haber sido el clic metálico de armas preparándose. Me temo que debo insistir en hablar contigo de inmediato. Hemos tenido algunos acontecimientos preocupantes con respecto a tu propiedad que requieren atención inmediata. Cora ya estaba bajando por la abertura. Su corpulencia dificultaba y ralentizaba el proceso. Una vez que baje, pásame esa lámpara y sígueme inmediatamente, susurró. Deja todo lo demás atrás. Malachi agarró la lámpara de aceite y vio cómo Cora desaparecía en la oscuridad. Pero mientras se preparaba para seguirla, oyó algo que le heló la sangre. A través de las delgadas paredes de su casa, podía oír el inconfundible sonido de las palas golpeando la tierra y de los hombres gritándose las coordenadas. La excavación de Sterling ya había comenzado. Mientras Grimm los mantenía ocupados en la entrada, otros hombres excavaban en su propiedad, buscando sistemáticamente los contenedores enterrados. Pero peor aún era darse cuenta de que estaban cavando en los lugares equivocados. Si continuaban con su patrón, solo sería cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de su error y centraran su atención en el área debajo de la casa. Malachi. La voz de Cora llegó desde abajo. Urgente y tensa. Tienes que ver esto. El contenedor debajo de tu sótano. Ya lo han abierto. Malachi se dejó caer por la abertura y aterrizó con fuerza en el suelo de tierra del sótano. La llama de la lámpara parpadeó peligrosamente con el impacto. El espacio apenas tenía la altura suficiente para agacharse, y el aire estaba cargado con el olor a tierra removida y algo más, algo metálico y desagradable que le revolvió el estómago. Cora estaba arrodillada junto a un agujero rectangular en el suelo. Tenía las manos cubiertas de tierra fresca. El contenedor metálico que había mencionado yacía abierto junto a la excavación, con su contenido esparcido sobre un trozo de lona que aparentemente había traído consigo. Pero lo que dejó a Malachi sin aliento no fueron los documentos ni las evidentes señales de que alguien había estado allí recientemente. Fueron las manchas oscuras en la lona que sospechosamente parecían sangre seca. A alguien lo mataron por esto, susurró Cora, sosteniendo un diario de cuero con páginas arrancadas a toda prisa. Mira la encuadernación. Se ve por donde se filtró la sangre. Sobre ellos,
El sonido de madera astillada indicaba que Grimm había perdido la paciencia con la espera. Pasos pesados recorrieron el suelo de la casa de Malachi, acompañados de voces que anunciaban patrones de búsqueda. Tenían minutos, tal vez menos, antes de que los hombres de arriba se dieran cuenta de que había espacio accesible bajo el edificio. ¿Qué había en el diario?, preguntó Malachi, intentando mantener la voz firme a pesar del caos de arriba y la evidencia de violencia de abajo. Registros de pagos que James hizo a funcionarios territoriales, incluyendo jueces y comisionados federales, respondió Cora, con dedos temblorosos mientras revisaba los documentos restantes. Pero lo más importante es que hay una lista de testigos que debían declarar sobre la corrupción. La mitad de los nombres están tachados con tinta roja. Las implicaciones fueron un duro golpe para Malachi. Los nombres tachados no eran solo testigos que habían cambiado de opinión o se habían mudado. Eran personas que habían sido silenciadas para siempre. Y quienquiera que hubiera abierto este contenedor antes que ellos ahora tenía una lista completa de objetivos. «Tenemos que salir de aquí», dijo. Pero K negaba con la cabeza. «Hay algo más», dijo, sosteniendo una hoja de papel que parecía diferente a las demás. «Es un telegrama con fecha de hace 3 días. Está dirigido a Sterling Bond y es de James». Malachi se acercó para leer el breve mensaje a la luz de la lámpara, y lo que vio le heló la sangre. El telegrama contenía solo unas pocas líneas, pero fueron suficientes para cambiarlo todo. Localizada la esposa, dejen de llegar con los alguaciles federales al amanecer. Detengan la eliminación de todas las pruebas y testigos. Detengan. Sin excepciones, deténganse. James no viene a rescatarte, comprendió Malachi. Su voz apenas se oía. Viene a asegurarse de que nunca puedas testificar en su contra. Y Sterling no solo intenta encubrir la corrupción, añadió Cora, con el rostro pálido a la luz de la farola. Ha estado trabajando para James todo este tiempo. Todo este arreglo, el matrimonio, el ganado, incluso mi presencia aquí, fue diseñado para atraerme a una trampa donde James pudiera eliminarme legalmente. El sonido de pasos arriba cesó de repente, reemplazado por voces que conversaban en susurros urgentes. Luego se escuchó el inconfundible sonido de muebles moviéndose y tablas del suelo levantándose. Los hombres de Grimm habían descubierto que había espacio debajo de la casa. «Hay una cosa más», dijo Cora, metiendo la mano en el contenedor y sacando un pequeño objeto metálico que brillaba a la luz de la lámpara. «Esta llave abre una caja de seguridad en la capital territorial. Según esta nota, contiene pruebas suficientes para atrapar no solo a James, sino a toda la red de funcionarios a los que ha estado pagando». Pero mientras hablaba, el sonido de madera astillada justo encima de ellos indicó que su escondite había sido descubierto. La luz de las antorchas comenzó a filtrarse por las nuevas grietas en el techo. Y Malachi pudo oír la voz de Grimm dando órdenes a sus hombres. «Encuéntrenlos», Grimm dijo, con un tono frío como el acero invernal. «Y asegúrense de que ninguno de los dos salga vivo de esta propiedad». Cora agarró a Malachi del brazo y señaló hacia el otro extremo del sótano, donde apenas podía distinguir lo que parecía otra abertura. «Hay un túnel que lleva al viejo sótano detrás de tu casa», susurró con urgencia. «Pero tenemos que movernos ahora antes de que bajen antorchas». Se arrastraron por el estrecho espacio tan rápido como el tamaño de Cora se lo permitió. Los sonidos de destrucción sobre ellos se intensificaban con cada segundo que pasaba. Malachi podía oír a Grimm gritando órdenes para traer palas y picos para romper el suelo con mayor eficiencia. Pero peor aún era el sonido de caballos acercándose desde múltiples direcciones, sugiriendo que llegaban refuerzos. El túnel que K había mencionado apenas era lo suficientemente ancho como para que ella pasara, y Malachi se preguntó cómo había logrado construir esta elaborada ruta de escape mientras mantenía su tapadera como una simple mujer buscando matrimonio. El nivel de planificación y esfuerzo físico requería capacidades que iban mucho más allá de las habilidades contables. «¿Cuánto tiempo llevas preparándote para esto?», preguntó al salir al sótano, más amplio.
2 años, respondió Cora, respirando agitadamente por el esfuerzo. Desde que descubrí que James había estado asesinando sistemáticamente a cualquiera que pudiera revelar su operación, supe que con el tiempo vendría a por mí. Así que empecé a planear mi propia muerte. ¿Tu propia muerte? Cordelia Eastman tuvo que desaparecer por completo para que este plan funcionara, explicó, moviéndose hacia lo que parecían ser provisiones guardadas en un rincón del sótano. Subí 27 kilos, cambié mi apariencia, creé una identidad completamente nueva como Cora Matix. Ni siquiera mi madre me reconocería ahora. La dedicación requerida para tal transformación fue asombrosa. Pero también planteó preguntas inquietantes sobre todo lo que Malachi creía entender de su situación. Si llevas 2 años planeando esto, ¿por qué me necesitabas? ¿Por qué no desaparecer por completo? La expresión de Cora se tornó sombría mientras sacaba un rifle de su caja de provisiones. Porque James tiene conexiones con alguaciles federales, funcionarios territoriales e incluso algunos comandantes militares. Simplemente desaparecer no habría sido suficiente. Necesitaba morir públicamente de una forma que generara registros oficiales y testigos. La insinuación golpeó a Malachi como un mazazo. El matrimonio no se trataba solo de tener acceso a mi tierra. Planeaba ser asesinada aquí como mi esposa para que Cordelia Eastman sería declarado legalmente muerto y se suponía que tú también morirías, junto con el desafortunado esposo que quedó atrapado en el fuego cruzado. Cora admitió haber comprobado el mecanismo del rifle con la eficiencia de una práctica. Sterling le prometió a James que ambos seríamos eliminados esta noche junto con todas las pruebas. Pero lo que Sterling no sabe es que he estado enviando copias de todos los documentos a un fiscal federal en la capital territorial. Afuera, el sonido de cristales rotos indicaba que los hombres de Grimm ya no eran sutiles en su búsqueda. Voces anunciaban coordenadas y patrones de búsqueda, y Malachi pudo oír el distintivo sonido de herramientas metálicas golpeando la tierra. A medida que la excavación se extendía más allá de la casa, hay algo más que debes entender, continuó Cora, con una urgencia que puso los pelos de punta a Malachi. El ganado que Sterling trajo no es solo una tapadera para la excavación. Cada animal ha sido marcado con una marca que lo identifica como propiedad federal robada. Cuando James llegue con los alguaciles, afirmará que tú y yo somos ladrones de ganado que mataron a Sterling y Grimm cuando intentaron recuperar el ganado robado. La sofisticación de la trampa fue impresionante por su minuciosidad. Cada elemento de su situación había sido cuidadosamente elaborado para asegurar que tanto Malachi como Cora fueran tildados de criminales antes de ser asesinados, convirtiendo sus muertes no solo en legales, sino en acciones policiales encomiables. Pero mientras Cora terminaba de explicar el alcance de la conspiración contra ellos, un nuevo sonido llegó a sus oídos desde el exterior del sótano. Era el inconfundible estruendo de muchos caballos acercándose a todo galope, muchos más de los que Sterling o Grimm necesitarían para una simple operación de recuperación. James llega temprano, susurró Cora, palideciendo. Se suponía que llegaría al amanecer, pero si está aquí ahora, significa que alguien le advirtió que los investigadores federales se estaban acercando a la verdad. El estruendo de los caballos que se acercaban aumentó. Más fuerte, y a través de la pequeña ventana del sótano, Malachi pudo ver antorchas moviéndose por su propiedad como luciérnagas mortales. James había traído al menos 30 hombres, muchos más de los necesarios para un simple arresto. Esta era la fuerza de alguien que pretendía no dejar testigos ni pruebas. Cora revisaba metódicamente los artículos de su alijo de suministros, moviéndose con la eficiencia de quien hubiera ensayado este momento innumerables veces. Sacó una pequeña bolsa de cuero que tintineaba con el sonido de las monedas, un fajo de documentos envueltos en hule y algo que dejó a Malachi sin aliento. Una placa que la identificaba claramente como investigadora federal. No eres solo una contable, dijo, y las piezas finalmente encajaron. Investigadora especial del Departamento del Tesoro Territorial, confirmó Cora, prendiéndose la placa en el vestido. Llevamos 3 años rastreando la operación de James Eastman.
Pero tenía a tanta gente en el bolsillo que los métodos de investigación tradicionales eran inútiles. La única manera de acercarse lo suficiente para reunir pruebas era convertirse en alguien en quien confiara plenamente. El sonido de las voces se acercaban, y Malachi podía oír al propio James gritando órdenes para asegurar el perímetro y asegurarse de que nadie escapara. Pero había algo más en su voz, un dejo de pánico que sugería que las cosas tampoco iban según su plan. «Si eres investigador federal, ¿por qué no has pedido refuerzos?», preguntó Malachi. «Sí», respondió Cora, sacando un pequeño espejo y usándolo para proyectar la luz a través de la ventana con un patrón específico. «Hace 3 horas, pero James actuó más rápido de lo esperado, lo que significa que alguien de la oficina del alguacil federal le advirtió que estábamos cerca de realizar arrestos». Las implicaciones eran asombrosas. La corrupción estaba tan arraigada en el gobierno territorial que ni siquiera se podía confiar en las fuerzas del orden federales. Pero mientras Cora seguía haciendo señales con el espejo, Malachi empezó a comprender que su plan era mucho más sofisticado de lo que había imaginado. «Esa señal que estás enviando», dijo, viéndola repetir el mismo patrón de destellos. «Alguien la está esperando. 47 tropas federales están apostadas a 3 kilómetros al sur de aquí», confirmó Cora. «Han estado esperando. Habían estado esperando mi señal desde el atardecer, listos para entrar y arrestar a todos los involucrados en la operación, pero necesitaban confirmación de que habíamos reunido suficientes pruebas para que los cargos se mantuvieran». Afuera, el sonido de disparos estalló cuando los hombres de James aparentemente encontraron una resistencia inesperada. Pero en lugar del patrón aleatorio que Malachi esperaba, los disparos llegaron en ráfagas organizadas, lo que sugería que quienquiera que respondiera a los disparos tenía entrenamiento militar y una posición superior. «Las tropas ya están aquí», se dio cuenta Malachi. «Algunos de ellos», asintió Cora, levantando el rifle y dirigiéndose hacia la puerta del sótano. «Pero James aún tiene más hombres, y conoce este terreno mejor que ellos. La verdadera batalla apenas comienza». Como para confirmar sus palabras, una voz que Malachi reconoció como Sterling Bunce gritó desde algún lugar cerca de la casa. «James, los contenedores están vacíos. Alguien llegó antes que nosotros y se llevó todos los documentos». La respuesta fue inmediata y violenta. La voz de James se elevó por encima del caos, gritando órdenes para encontrar las pruebas faltantes y eliminar a todos los involucrados. Pero peor que su rabia fue el frío cálculo que la siguió. «Quemen todo», ordenó James. «En la casa, el granero, el sótano. Si no podemos controlar las pruebas, las destruiremos todas y afirmaremos que los criminales atacaron a agentes federales». Malachi sintió que se le helaba el estómago al comprender la magnitud de la desesperación de James. En lugar de retirarse o negociar, el hombre estaba dispuesto a cometer un asesinato en masa y provocar un incendio para ocultar sus huellas. Y con funcionarios corruptos en la oficina del alguacil, podría incluso lograr presentar el incidente como una victoria policial. Pero cuando el olor a humo empezó a filtrarse en el sótano, Cora hizo algo que lo cambió todo. Sacó la pequeña llave que había recuperado del contenedor enterrado y la levantó a la luz de la lámpara. «Esto abre una caja de seguridad que contiene copias de todos los documentos que acabamos de encontrar. Pero lo más importante, contiene una lista completa de todos los funcionarios corruptos a los que James ha estado pagando, incluyendo a 3 alguaciles federales y un juez territorial». El olor a humo se intensificó. Pero antes de que los hombres de James pudieran completar su incendio, el estruendo de la caballería organizada llenó el aire nocturno. La señal de Cora había funcionado a la perfección. Las tropas federales con las que había contactado no estaban. Acababan de llegar. Rodeaban toda la propiedad con una precisión militar que los sicarios de James no podían igualar. Malachi oyó la voz de Sterling Bon elevarse presa del pánico al darse cuenta de que estaban atrapados. «James, tenemos caballería federal en 3 bandos y más viene del sur. No se trata solo de unos pocos alguaciles. Es una operación militar completa.
Los disparos en el exterior pasaron de intercambios caóticos al avance sistemático de soldados entrenados. En cuestión de minutos, los sonidos de la batalla dieron paso a gritos de rendición y al clic metálico de las armas al ser depuestas. La voz de James Eastman, que momentos antes había sido autoritaria y violenta, se volvió suplicante al comprender la magnitud de la fuerza desplegada contra él. «Salgan con las manos a la vista», gritó una voz autoritaria desde fuera del sótano. Aquí el coronel Morrison, del 5º Regimiento de Infantería Territorial. «La propiedad está asegurada». Cora se puso de pie y enderezó su vestido, transformándose de un fugitivo desesperado en un investigador federal con facilidad practicada. «Ese sería mi oficial superior», le dijo a Malachi con la primera sonrisa genuina que había visto de ella. «Metódicamente arrestados a sus hombres. ¿Tiene la evidencia?». Cora le entregó la pequeña llave y el paquete de documentos que habían recuperado. «Todo lo que necesitamos para procesar toda la red, señor. Registros financieros, horarios de pago y una lista completa de funcionarios corruptos. La caja de seguridad en la capital territorial contiene suficiente evidencia adicional para garantizar condenas para todos los involucrados». La cabeza de James Eastman se levantó ante la mención de la caja de seguridad. Su rostro se apoderó de que se dio cuenta de que su esposa lo había superado por completo. «Cordelia», dijo, su voz se rompió. «Podemos resolver algo. Puedo hacer esto bien. Mi nombre es la agente Cora Eastman de la Unidad Federal de Investigación del Tesoro», respondió fríamente. «Y tiene derecho a permanecer en silencio antes de su juicio por conspiración, asesinato y traición contra el gobierno territorial». El coronel Morrison recurrió a Malachi, que todavía estaba tratando de procesar la rápida transformación de su rancho tranquilo en una operación militar. «Brooks ha brindado asistencia invaluable a una investigación federal. The territorial government will compensate you for any damage to your property and ensure that your cattle operation receives the support it needs to succeed. As down broke over the property, Malachi watched federal soldiers load James Sterling and their co-conspirators into military wagons for transport to the territorial capital. The cattle that had been delivered as part of the elaborate from home were indeed marked as stolen federal property, but Colonel Morrison assured him that the charges would ser dejados de lado y los animales permanecerían en su rancho como compensación por su cooperación. Libre de cualquier obligación allí. Theodore Grimm fue ejecutado por sus roles en múltiples asesinatos. La agente Cora Eastman había sido promovida y transferida para investigar la corrupción en el gobierno estatal. El rancho de Malachi prosperó con el dinero federal de ganado y compensación. Y finalmente se casó con un maestro de escuela local que apreció tanto su honestidad como su notable historia sobre la noche en que ayudó a reducir la red de corrupción más extensa en la historia territorial. Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable desde la frontera, donde el coraje y el engaño chocan de formas que nunca esperaba. No olvide suscribirse y considerar una super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas.